Experimento de osmosis en la papa. Para este experimento vamos a utilizar agua, 3 recipientes de plástico transparente, 3 rodajas de papa, 2 cucharadas de sal y 1 cuchara. Se agregó agua 3/4 aproximadamente a cada vaso. Ahora vamos a añadir media cucharadita de sal a el vaso del medio y procedemos a revolver. Consecutivamente adicionamos el resto de sal en el otro vaso hasta saturar el agua. Y posteriormente mezclamos. Ahora introduciremos cada una de las papas respectivamente en sus vasos. En la primera rodaja irá en el agua normal. La segunda rodaja irá en el agua que tiene una cucharada de sal. Y la tercera rodaja irá en el vaso con agua saturada. En el siguiente día podemos observar que el primer vaso con agua normal del grifo se encuentra en estado hipotónico, el vaso con un poco de sal se encuentra en estado isotónico y el vaso con agua saturado de sal se encuentra en estado hipertónico. La primera rodaja de papa del primer vaso hipotónico podemos ver que aumentó su tamaño en comparación con la del isotónico, que sigue del mismo tamaño al del día anterior. Y la del estado hipertónico podemos ver que tiene cierta flexibilidad y redujo incluso su grosor. La concentración es la magnitud que mide la cantidad del soluto que está presente en una disolución. Tenemos tipos de concentraciones. Por ejemplo, tenemos las diluidas, en el cual la cantidad de soluto es pequeña. Por ejemplo, una solución de 1 gramo de sal en 100 gramos de agua. Tenemos concentradas. Estos nos referimos que si la proporción de soluto con respecto del solvente es grande. Por ejemplo, una disolución de 25 gramos de sal en 100 gramos de agua. Tenemos disoluciones saturadas. A una determinada temperatura no nos va a admitir más cantidad de soluto disuelto. Tenemos sobresaturadas. Contienen mayor cantidad de soluto que la permitida a una temperatura determinada. Se produce por enfriamientos rápidos o por descompresiones bruscas. Efecto de la concentración de un soluto en la célula. Tenemos que para llevar a cabo esto puede depender del tipo de difusión. Para esto tenemos difusión simple. A mayor concentración de soluto, entonces tenemos mayor velocidad. Esto se debe a que los solutos se mueven a factor del gradiente de concentración. En el caso de las células, la membrana separa el medio externo del interior celular, pues los solutos que se pueden transportar de un lado al otro de la membrana mediante difusión simple lo harán desde donde están más concentrados hacia donde están más diluidos. Tenemos difusión facilitada por transportadores. Esto se refiere a que a mayor concentración de soluto, mayor velocidad de difusión, pero llega un momento en el que por mucho que añadamos soluto no nos va a aumentar la velocidad de difusión, ya que existe una saturación. Es decir, los transportadores desaturados, todos están activos, transportados y no hay ninguno libre. Esto ocurre con ciertos solutos. Endocitosis es el proceso de captura de una sustancia o partícula desde afuera de la célula, envolviéndola con la membrana celular. La membrana se pliega sobre la sustancia y esta es encerrada completa por la membrana. En este punto, un saco unido a la membrana o vesícula agarra y mueve la sustancia hasta el citosol. Hay 2 tipos principales de endocitosis. Tenemos la fagocitosis o alimentación celular. Se produce cuando los materiales disueltos entran en la célula. La membrana plasmática envuelve el material sólido, formando una vesícula fagocítica. Tenemos también la pinocitosis o hidratación celular. Se produce cuando la membrana plasmática se pliega hacia adentro para formar un canal que permite el ingreso de sustancias disueltas en la célula. Como se muestra, podemos verlo. Endocitosis mediada por receptor. Mecanismo de incorporación de moléculas específicas reconocidas por receptores de la membrana plasmática. Se han descrito unos 25 tipos de receptores que actúan en este tipo de endocitosis. Con ellos, la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentran disueltas a bajas concentraciones.
Estas moléculas se unen a sus receptores y los complejos receptores, ligando en una zona de la membrana plasmática, donde se produce la formación de la vesícula que posteriormente viaja hacia el interior celular. El ejemplo más llamativo es la captación de colesterol, en la cual por parte de las células se transporta en la sangre unido a proteínas, como por ejemplo las lipoproteínas de baja densidad. Exocitosis. Describe el proceso de función de vesículas con la membrana plasmática y de liberación de contenido al exterior de la célula. Esta se produce cuando una célula añade sustancias para exportar, tal como una proteína, o cuando la célula se deshace de un desecho o de una toxina. Las proteínas de la membrana recién hechas y los lípidos de la membrana se mueven en la parte superior de la membrana plasmática por exocitosis. Transporte celular activo y pasivo. Es la transferencia de solutos desde un lado de la membrana celular al otro. El transporte es pasivo cuando no se requiere de fuerza de energía metabólica, como el ATP, adenosíntrifosfato, mientras que el transporte es activo cuando utiliza ATP como fuente de energía.